buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con nuestras telecapacitaciones programadas, el día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Cristian Aburto Torres, médico pediatra, especialista en medicina intensiva, asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Él expondrá el tema ventilación mecánica convencional. Queda con ustedes el doctor Aburto. Puede empezar, doctor. Gracias. Solo pregunto si se escucha el audio. Sí, muy bien, doctor. Sí. Ya, sí, muchas gracias a Telesalud por la invitación, a la UCI también por permitirme compartir con ustedes este tema interesante. Es un tema día a día de los cuidados intensivos pediátricos. Y bueno, permítame presentar, yo soy el doctor Cristian Aburto Torres, trabajo ya hace algunos años en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Breña. Nuestro hospital, como es un hospital de referencia, recibimos pacientes de todas las provincias, pacientes, todas las patologías, ¿no? Todas las especialidades, me refiero a patología respiratoria, patología neurológica, cardiológica, pacientes posoperados, entre otros, ¿no? Entonces, nuestra UCI es una UCI general. Recibimos todo tipo de pacientes. Acá les pongo unos ejemplos de los pacientes que hemos tenido en algún momento en nuestra unidad. Son pacientes que han requerido el apoyo ventilatorio, ¿no? El motivo de ingreso a la UCI, pacientes con patología respiratoria, que son los que más necesitan el apoyo, ¿no? El apoyo ventilatorio en este caso. Pero hay otras especialidades que también lo han hecho, como por ejemplo los pacientes neuroquirúrgicos. Y nuestro hospital es un hospital que opera bastante este tipo de patologías, ¿no? Pacientes tequeados, politraumatizados. Pacientes neurológicos, los pacientes con estados convulsivos, que hacen depresión neurológica y al final necesitan, ¿no?, el apoyo ventilatorio. Pacientes pequeños, miren, que terminan en ventilación mecánica, pero a veces hacen otros problemas como falla renal y terminan en diálisis peritoneal. También se manejan ese tipo de pacientes, pacientes cardiológicos, todas las cardiopatías, ¿no?, cianóticas, acianóticas, y que hacen un cuadro que se llama la insuficiencia cardíaca congestiva, que les lleva, ¿no?, les lleva a la insuficiencia respiratoria y por ese motivo a la ventilación mecánica. También tenemos pacientitos con cuadros de sepsis, ¿no? Pacientes con alteración en la perfusión, como su cuadro séptico, que hacen un shock séptico, falla multiorgánica y que llegan a la UCI. Entonces acá tenemos algunos de los ejemplos de nuestros pacientitos que han llegado a la UCI y que han necesitado de la ventilación mecánica. Según la estadística que tenemos nosotros en el Hospital del Niño, más o menos del total de pacientes que entran en un año, alrededor del 60% necesitan el apoyo ventilatorio. Unos, dependiendo de la patología, están poco tiempo, ¿no? Otros están ya días, semanas incluso, dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces, vamos a recordar unos conceptos básicos de ventilación mecánica y después ya hacemos la exposición de la ventilación mecánica convencional. Entonces, uno de los primeros conceptos es el volumen tidal o volumen corriente. ¿Qué es el volumen tidal y el volumen corriente? Si vemos acá la gráfica de una espirometría, es el aire que ingresa tanto en la inspiración como en la expiración. Ingresa en la inspiración y sale en la expiración. O sea, es el volumen de aire que entra y sale, que se moviliza en cada respiración que hace el paciente, o en este caso, el ventilador mecánico. Y los valores normales en niños han ido cambiando en el tiempo. Antiguamente, cuando se empezó la ventilación mecánica en pediatría, se usaron volúmenes tidales altos, por encima de 10 a 12 mililitros por kilo. Salieron los estudios, la evidencia, que la ventilación con volúmenes tidales altos era perjudicial para los niños. Entonces se fue bajando ese valor de 6 a 8 mililitros por kilo y
Actualmente la tendencia es a usar menos, de 5 a 6 incluso, ¿no? Mililitros por kilo. Mientras menos demos a ese pulmón, es mejor, menos daños. No olvidar que la ventilación mecánica es un tratamiento. Como todo tratamiento, también puede tener efectos adversos en el paciente. Entonces, el volumen tidal actualmente de 5 a 6 por kilo. ¿Ya? Otro concepto es el volumen propiamente. Entonces, ven acá un pulmón, el aire ingresa, vean esta gráfica que aparece en el ventilador mecánico. El aire ingresa y el pulmón se va expandiendo. Nosotros programamos el volumen tidal en el ventilador mecánico. El aire sigue ingresando y llega a un tope, hasta el valor que le hemos programado en el ventilador mecánico. Ese valor, como vamos a ver más adelante, se programa en base al peso del niño, ¿no? Entonces, el aire ingresa en la inspiración, ustedes ven esta gráfica, que sube hasta la parte, hasta el límite, que es como se llama, y luego el aire que ingresó en la inspiración tiene que salir. Ahora van a ver una línea de color azul y un pulmoncito que se ha pintado de color azul. Sigue bajando el aire, sigue saliendo, y llega la línea, la gráfica hasta la línea de base. Si se dan cuenta, inspiración, el aire sale, pero nunca termina de salir todo el aire, siempre queda un volumen residual. Ya, eso es importante porque ese volumen residual es lo que tiene que ver con la capacidad residual funcional, en este caso del alveolo, del pulmón. ¿Ya? Entonces, esta es una gráfica de volumen. En la inspiración el aire ingresa y en la expiración el aire sale. Otro concepto, el volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? Es el volumen de aire que va a ingresar, ¿no? Que va a ingresar y salir en un minuto. Entonces, el volumen minuto por fórmula es el volumen tidal que has programado tú por tu frecuencia respiratoria. Nosotros vamos a ver más adelante, hay parámetros que programamos en el ventilador. Uno de ellos es la frecuencia respiratoria, según la edad del paciente, y otro de ellos es el volumen corriente o volumen tidal. Entonces, el volumen minuto simplemente es el producto de ese volumen tidal por la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Este valor, este parámetro, el volumen minuto, los ventiladores modernos lo calculan. Ustedes, cuando ya tengan un ventilador y lo programen, cuando lo conecten al paciente van a ver de que el ventilador ya te da ese valor, te lo calcula. ¿Ya? Otro parámetro es la capacidad residual funcional. Otro concepto básico en ventilación mecánica. Y ustedes ven acá en la expiración, en esta espirometría, vemos que hay un volumen de aire que queda. Ese volumen de aire que queda luego de la expiración es el volumen, es la capacidad residual funcional. Entonces, siempre tiene que quedar un volumen residual, porque ese volumen residual interviene en lo que es, ¿no?, el intercambio gaseoso. En los niños en los cuales hay compromiso pulmonar, por ejemplo, una neumonía, esta capacidad residual funcional está disminuida, está alterada. Otro concepto, la constante de tiempo. ¿Qué es la constante de tiempo? Es el tiempo que toma el aire en entrar y salir del pulmón, ¿no? Y para que el aire ingrese o salga, va a depender de ciertos factores, ¿no? Uno de ellos es la distensibilidad y otro de ellos es la resistencia. La distensibilidad, otro nombre que se le da en ventilación mecánica, es la compliance pulmonar. ¿Y qué es la compliance pulmonar? Es la capacidad del alveolo, del pulmón en este caso, de distenderse. Ustedes imagínense un globo, ustedes lo inflan con cierta presión, con fuerza, y ese globito se va a inflar. Esa capacidad de distenderse del globo, en este caso, simulando un alveolo, se llama la distensibilidad. ¿Ya? La capacidad de distenderse del alveolo. Cuando yo tengo un problema pulmonar, esta capacidad de distensibilidad por el edema, por la inflamación, por la infección, por la neumonía, esta distensibilidad está disminuida. ¿Ya? Otro
componente de la constante de tiempo es la resistencia. ¿La resistencia qué es? Es la dificultad para que el aire pase. Nosotros vamos a ver de que en pediatría sabemos hay varios grupos etarios, desde los recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos, incluso que puede ser un prematuro, ¿no? O un recién nacido a término. Luego vienen los lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, ¿no? Hasta los niños grandes. Entonces, la vía aérea fisiológicamente es diferente a determinada edad, diferente en su calibre. Los niños más pequeños tienen una resistencia aumentada. ¿Por qué? Porque su resistencia, porque el calibre de sus vías respiratorias es más pequeño. Por eso es muy diferente ventilar a un niño pequeñito versus un niño más grande, porque la resistencia está aumentada mientras más pequeño es el niño. Entonces, para que el aire entre y salga del pulmón va a depender de estos dos factores, la distensibilidad y la resistencia. Eso, ¿no? En ventilación mecánica se llama mecánica pulmonar y esto es la constante de tiempo. ¿Ya? La compliance, como le decía, es la capacidad de distenderse del alveolo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá un pulmón que no está comprometido versus un pulmón que sí hay compromiso pulmonar, y lo veo en la radiografía o en la tomografía, entonces yo viendo la placa, digo, este pulmón probablemente la compliance esté disminuida. Por lo tanto, un paciente que ya tiene la compliance disminuida va a necesitar parámetros ventilatorios más altos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la compliance o distensibilidad? Es la propiedad, es la que refleja las propiedades elásticas del pulmón. ¿Ya? Hay una fórmula, ¿no? Que es el delta del volumen por el delta de presión. La compliance también, los ventiladores modernos, te da el valor. Tú programas los parámetros, sea en modo presión, volumen, y la máquina automáticamente te dice, con tales parámetros el paciente tiene tanta compliance, tiene tanta resistencia. ¿Ya? Son parámetros que ya la máquina lo calcula. ¿Ya? Un pulmón con compliance normal, ¿qué quiere decir? De que ese paciente que llega al ventilador mecánico necesita pequeños volúmenes para abrir el alveolo. En cambio, un pulmón que está comprometido, por ejemplo, esta figura, necesita más parámetros, más presiones o más volumen para abrir esos alveolos, para movilizar el aire en la entrada y en la salida. ¿Ya? Y eso me doy cuenta, por ejemplo, cuando yo al paciente lo voy a intubar, lo ventilo y me doy cuenta que hay mayor dificultad para la entrada del aire. Entonces, eso me permite diferenciar qué paciente va a necesitar parámetros probablemente fisiológicos cuando es un pulmón sano versus parámetros un poco más elevados y más elevados cuando sea mayor el compromiso pulmonar. Acá en este cuadrito podemos ver de que hay muchas patologías en las cuales se compromete la distensibilidad, ¿ya? Hay compliance dinámica y compliance estática. Por ejemplo, el PARS, que es una patología en la cual el pulmón está comprometido severamente, ¿no? Y hay guías últimas, hay una que ha salido el año pasado, una actualización. Las guías de PARS, en ellos están las recomendaciones cómo manejar estos pacientes, ¿no? Con volúmenes tidales y todo lo demás. Entonces, el PARS clásicamente tiene alterado la compliance pulmonar, disminuida en este caso. Y hay otras patologías cardíacas, pulmonares, entre otras, en las cuales está alterada esta compliance. La resistencia es la dificultad para que el aire ingrese y salga del pulmón. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente pequeño, una bronquiolitis, por ejemplo, ¿no? En el cual hay broncoespasmo, es decir, la vía aérea, el calibre está menor, en este caso, para pasar el aire va a haber dificultad. Igual, un niño más grande, una crisis asmática, un paciente con asma. Este paciente, por su mismo proceso de asma, hay broncoconstricción.
el diámetro de la vía aérea está también disminuido. La dificultad del aire será mayor para que pueda pasar. Por ende, este paciente necesitará mayores parámetros ventilatorios, ¿no? Entonces, es importante reconocer la fisiopatología para darle el manejo con el ventilador mecánico. No todo es ventilación mecánica. En este caso, si yo tengo un paciente con bronquiolitis, tengo un paciente con crisis de asma, también tengo que darle el manejo médico, broncodilatadores, corticoides, lo que necesite el paciente. Todo va de la mano. Igual, la resistencia tiene una fórmula, ¿ya? Que la máquina lo calcula. Ustedes en la pantalla pueden ver el valor, ¿ya? En este caso, si la resistencia está aumentada, está normal o está disminuida, ¿no? Hay una fórmula que es la ley de Poiseuille, ¿no? En la cual la resistencia tiene que ver, es directamente proporcional a la longitud de la vía aérea e inversamente proporcional al radio. Por eso, un paciente que tiene un espasmo, es decir, el calibre disminuido, el radio disminuido de la vía aérea, a menor radio, más pequeño la vía aérea, la resistencia es mayor, ¿no? Longitud, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo un tubo endotraqueal y se intuba un paciente pequeño, un lactante, y el tubo endotraqueal se le coloca un tubo, por ejemplo, 4. Entonces, el tubo probablemente para él va a ser largo. Si yo lo dejo ahí, simplemente el hecho de tener un tubo endotraqueal largo le genera mayor resistencia y probablemente el paciente no se va a desacoplar del ventilador mecánico. Entonces, ¿cuál es la conducta ahí? El tubo endotraqueal, cortarlo. Por eso ustedes habrán visto pacientes pequeñitos, es recomendable cortar el tubo endotraqueal. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la resistencia. ¿Ya? Acá estos dos cuadritos es para ver cómo la compliance y la resistencia evolucionan conforme va pasando la edad del paciente. Entonces, si yo tengo un niño a menor edad, la compliance va a ir aumentando con la edad. La compliance. Los valores normales según las edades. En cambio, la resistencia es al revés. La resistencia, yo puedo tener un niño neonato, prematuro, en la cual la resistencia es, por ejemplo, un valor de 80, pero tengo ya un niño más grande como un adulto en el cual la resistencia ya es normal. Y lo vamos a ver en un cuadrito. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, tanto la compliance como la resistencia no es lo mismo a diferentes edades. Entonces, siempre nosotros cuando manejamos a un paciente en ventilación mecánica, tenemos que individualizar. Y uno de esos factores que nosotros tenemos en cuenta es la edad. No es lo mismo ventilar a un niño pequeño, a un niño más grande o un niño ya adolescente, adulto. Acá este cuadrito, miren, ¿ven? Si yo tengo un niño prematuro o neonato a término, su compliance es este valor, 5 mililitros por centímetro de agua. Pero conforme va pasando la edad, este valor de la compliance va aumentando fisiológicamente. Ya un niño grande tiene el valor como de un adulto. Y la resistencia es al revés. Un niño a término es como 40 centímetros de agua, ¿no? Lo que es como está acá. Conforme pasa la edad, esta resistencia va disminuyendo fisiológicamente. Miren, en el adulto el valor. Comparado con un niño pequeño. Y más aún si es un prematuro, aquellos que manejan recién nacidos, pretérminos, ¿no? Es mucho más difícil porque la resistencia está aumentada en estos pacientes de PORS. Entonces, diferente ventilar a un paciente neonato, a un lactante, a un niño más grande, escolar, o un niño ya adolescente. ¿Ya? Siempre individualizamos cada paciente. Otro concepto es la vía aérea, presión media de vía aérea. La presión media de vía aérea va a depender de varios factores, ¿no? ¿Y qué es la presión media de vía aérea? Es la presión que se va a transmitir a los alvéolos. Si yo programo un ventilador mecánico con parámetros altos, me refiero, ¿no? PIP, PP altos, entonces la presión media de vía aérea va a ser mayor, porque es directamente proporcional. Entonces, a mayores parámetros, la presión media de vía aérea va a ser mayor. Pero, ¿qué pasa con esta presión media de vía aérea? Se transmite a los alvéolos. Entonces, si yo programo parámetros altos que el paciente no necesita, ¿qué es lo que puede pasar? Las complicaciones de la ventilación mecánica.
el famoso barotrauma, volutrauma, biotrauma. Entonces, la presión media de vía aérea se tiene que tener bastante cuidado. Siempre cuando nosotros programamos el ventilador, y eso les enseñamos a los residentes, lo que necesita el paciente, eso se debe programar. Lo que necesita. No más ni tampoco menos, porque podemos hacer daño a ese pulmón que puede ya estar dañado por una infección, una neumonía, un PARS o una congestión pulmonar, una ICC. ¿Ya? Entonces, la presión media vía aérea también es un parámetro que la máquina te lo calcula, ya aparece el valor ahí, ¿no? Y va a ser, si tenemos esta gráfica, la presión media vía aérea es todo lo que está por debajo. Y va a depender de todos estos parámetros. Hay una fórmula, ¿ya? La presión media de vía aérea. Entonces, si yo aumento la presión media aérea, entonces, cierto, va a mejorar la oxigenación. ¿Pero a costa de qué? De generarle quizás más daño al pulmón del paciente. ¿Ya? Entonces, siempre programar lo que necesita el paciente. En esta gráfica, en la cual veo un ciclo respiratorio, es decir, una inspiración y luego una expiración, vamos a ver los componentes, tanto de la inspiración como la expiración. Entonces, el aire, cuando yo programo el ventilador mecánico, ingresa, ¿no? Se abre una válvula en el ventilador y el aire va a ingresar a la vía aérea. Y va a llegar a un límite, a un punto máximo, en el cual se va a cerrar la válvula y ya no le va a ingresar más presiones ni más volumen al alveolo. Se cierra la válvula, ocurre el intercambio gaseoso y el aire tiene que salir. Entonces, ¿dónde sale el aire? En la expiración. Pero hay un momento entre inspiración y expiración que se llama, ¿no?, la presión pausa, que es, ustedes lo ven acá ya en forma agrandada, ¿no? Es como una pequeña muesca, ¿no?, que ocurre en cuestiones de milisegundos. Entonces, en este momento es lo que se llama, lo que ocurre, la presión pausa o presión plató. Otro nombre que se le da también es la presión alveolar. Este concepto es muy importante cuando yo manejo pacientes con pulmones comprometidos, por ejemplo, los PARS. La presión plató es la presión que se va a transmitir al alveolo. Si yo programo parámetros altos, entonces esa presión plató será más alta. El daño alveolar también va a ser con mayor probabilidad para este pulmón, ¿no? Entonces, la presión plató se tiene bastante en cuenta cuando manejamos pacientes con pulmón de PARS. Entonces, hay recomendaciones en la guía de PARS, ¿no? Tratar de que sea por debajo de 28. Generalmente, cuando un pulmón es sano, no necesita muchos parámetros ventilatorios. Son parámetros fisiológicos mínimos. En los casos de compromiso pulmonar, sí, la presión plató va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el paciente necesita mayores parámetros ventilatorios. Tener cuidado, ¿no?, con la presión plató, la presión alveolar. Acá hay otro concepto que actualmente también está en las guías de ventilación mecánica, el famoso driving pressure. ¿Qué es el driving pressure o presión de conducción? Es la presión que también se va a transmitir a los alveolos. Si yo tengo una driving pressure elevada, el daño alveolar, o sea, el paciente me llega a ventilación mecánica ya con un daño, una neumonía, por ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo? Darle el apoyo ventilatorio y que esa neumonía mejore en el tiempo. Pero yo con la ventilación mecánica puedo hacer que esa neumonía también empeore, porque le estoy dando más parámetros de lo que necesita el paciente. Entonces, el driving pressure es eso, es la diferencia entre la presión plató, que se calcula en el ventilador mecánico, versus el PEP. ¿El PEP qué es? Es la presión al final, la presión positiva al final de la expiración. Es la presión en la cual con la cual el alveolo se mantiene abierto. Entonces, en las patologías con compromiso pulmonar generalmente tenemos PEPs altos, ¿no? Y la presión plató también es alta. Las recomendaciones siempre son de que este driving pressure sea menos de 15. Es decir, mi presión plató que tenga un valor no tan elevado y mi PEP tampoco tan elevado, para que este driving pressure no sea tampoco elevado y se dañe el alveolo pulmonar. ¿Ya? El driving pressure. Es esa diferencia.
Calculas tu plató y lo restas del PEP. Ese es el valor de target pressure. ¿Cuáles son las dos causas por las cuales el paciente llega a ventilación mecánica? Ya vamos entrando al tema en sí, de ventilación mecánica convencional. Uno de ellos es la alteración en la oxigenación. Ustedes imagínense la causa, cualquiera que sea, donde hay una alteración en la oxigenación, es decir, el paciente esté en hipoxemia, yo le voy a dar el apoyo ventilatorio para mejorar esa oxigenación alterada. Entonces, ¿qué alternativas tengo desde el punto de vista ventilatorio? Uno de ellos es el FiO2. Si yo veo que el paciente está desaturando, una de las conductas es aumentar el FiO2. Pero otra conducta es aumentar la presión media de vía aérea. Y la presión media de vía aérea depende, como les dije, de otros parámetros como son la presión pico, el PEP, el flujo de oxígeno y el tiempo inspiratorio. Si yo hago movimientos en estos parámetros, también modifico mi presión media de vía aérea y mejoro la oxigenación, que es el objetivo, en este caso, de la ventilación mecánica para este paciente que tiene una alteración en la oxigenación. Otra causa es la alteración en el CO2, la retención del CO2, es decir, una alteración en la ventilación. Si yo tengo un paciente que entra a ventilación mecánica porque hace retención de CO2, es decir, hace hipercapnia, entonces tengo también estrategias para barrer ese CO2. Uno de ellos es la frecuencia respiratoria. Modifico mi frecuencia respiratoria con la finalidad de barrer CO2. Y lo otro es en el volumen tidal. Modifico mi volumen tidal, aumento el volumen tidal, ¿no? No se olviden de que depende también de las presiones, P, y P, que genera una gradiente de presión y eso moviliza un volumen tidal. Todo ello, tanto mi frecuencia respiratoria como mi volumen tidal, alteran el volumen minuto. Entonces, si yo modifico el volumen minuto, al final voy a barrer el CO2. Entonces, mi objetivo en este caso es mejorar la ventilación, eliminar el CO2. Entonces, esas son las dos causas básicas por las que ingresan a ventilación mecánica. Una alteración en la oxigenación y otra, una alteración en la ventilación, en el CO2. Miren, acá los ventiladores, ahora hay muchas casas comerciales, quizás ustedes tienen este ventilador en su centro donde trabajan, quizás tienen otro, pero el principio es el mismo. La programación de un ventilador, la programación de la ventilación convencional, los modos del ventilador, todos los ventiladores tienen los modos convencionales, ¿ya? Entonces, y estos parámetros también, y las gráficas, ¿no? Para interpretar en este caso la ventilación mecánica. Entonces, acá lo que les decía, ¿no? Yo programo en este paciente, según su patología, le programa una frecuencia, un FiO2, una presión pico, un PEP, y todo eso me genera en la pantalla de arriba, ¿no? Me genera una pi más, un PEP, ¿no? Entonces, en esa parte de abajo está lo que uno programa, en la parte de arriba está lo que el paciente le está llegando, ¿ya? Y acá yo estoy viendo, por ejemplo, todos estos parámetros me dan una compliance determinada, una presión plató, un volumen, ¿no? Una resistencia, en este caso, ¿ya? Entonces, todos los ventiladores son parecidos. Entonces, no se asusten. Si les llega un ventilador que ustedes no lo conocen, al final la programación es parecida, sea cual sea la marca comercial, ¿no? Bueno, yo no estoy, nosotros tenemos varios ventiladores ahora han llegado, pero el principio es el mismo. La programación es parecida. Entonces, acá simplemente para ver cómo se halla la presión plató, ¿no? Este es un ventilador Vela, por ejemplo, ya es uno de los antiguitos que tenemos, pero que todavía lo usamos, nos ayudan con los pacientitos, ¿no? Entonces se presiona, hay un botoncito que se llama la pausa inspiratoria y se presiona ese botoncito por 5 segundos. Presionas y automáticamente la máquina te lo va a calcular en ese momento. Y te da el valor. Te da el valor. Sueltas el botoncito y ahí aparecen los valores. Y ya la máquina te calculó en ese momento que presionaste cómo está la compliance, cómo está la resistencia, cómo está la presión.
entrando ya a la ventilación mecánica. Otra vez. Entrando a la ventilación mecánica. ¿Qué es un modo ventilatorio? ¿Ya? Un modo ventilatorio es la manera como el respirador o el ventilador mecánico va a cumplir con los objetivos que yo me he trazado. En este caso, si mi paciente ingresa por un problema oxigenatorio, mi objetivo va a ser mejorar esa oxigenación, sea la causa que sea. Si mi problema es el CO2, mi objetivo va a ser barrer el CO2 y mejorar ese CO2. A veces hay patologías en las cuales está alterado los dos. Viene un paciente con compromiso viene hipoxémico y también viene hipercálico. Son los cuadros más comprometidos, más complicados. Entonces, eso es un modo ventilatorio, es la manera como el ventilador mecánico va a cumplir con el objetivo, ¿no? de la ventilación mecánica. Entonces, en ventilación mecánica hay modos convencionales y hay modos no convencionales. Siempre que el paciente ingresa a ventilación mecánica, empezaremos con los modos convencionales. ¿Ya? Los modos alternativos o modos especiales lo dejamos ya para un segundo momento, cuando la ventilación convencional ha fracasado. Tú le programaste, le pusiste tal modo, tales parámetros, no mejoró, por ahí cambiaste de modo ventilatorio convencional, no mejoró. Entonces, cuando ya la ventilación convencional no ha tenido el efecto deseado, ya tengo que echarle mano de los otros modos, los modos alternativos o los modos especiales, ¿no? Como la ventilación de alta frecuencia, por ejemplo, ¿no? O el ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea. Entonces, la ventilación convencional es lo primero que se va a hacer cuando el paciente entra a ventilación mecánica. Y esta ventilación convencional es el motivo de la exposición de ahora. ¿Ya? La ventilación mecánica convencional. ¿Cuáles son los dos modos en ventilación mecánica convencional que más se utilizan? Primero vamos a ver lo que son las variables de fase. Acá en esta gráfica tenemos una línea rojita, que es la inspiración, y una línea azul, que es la expiración. ¿Ya? El aire que va a entrar por el ventilador mecánico tiene que entrar, ¿no? Entra en la inspiración, como les decía, acá se abre una válvula en el ventilador para que el aire ingrese. Este momento en que va a ingresar el aire es lo que se llama el disparo, ¿no? Y el disparo, es decir, el esfuerzo, lo puede hacer o el paciente, si es que es un paciente que tiene patrón respiratorio, o lo hace la máquina, el ventilador mecánico. Entonces, tenemos dos componentes que van a hacer el disparo. O es el paciente o es la máquina, los que van a iniciar la respiración. Luego, el aire va a ingresar y llega a un punto máximo. A un punto máximo, que es el límite. Este límite va a ser o por flujo o va a ser por presión. Flujo es cuando es modo volumen y presión cuando es modo presión. Lo vamos a ver más adelante. Luego, el aire tiene que salir, ¿correcto? Pero antes de eso hay un momento, una pausa entre el fin de la inspiración y el comienzo de la expiración. Esta letra C es lo que se llama el ciclado. ¿Y qué es el ciclado? Es el momento en que termina la inspiración y comienza la expiración. El ciclado puede ser, por lo tanto, por volumen, si es un modo volumen, o por tiempo, si es por modo presión. Luego el aire sale, 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 y nunca llega, si se dan cuenta, al cero. ¿Por qué? Porque este nivel ya sería lo del PEP, que es la línea de base. Es el volumen residual, ¿no?, que queda, que tiene que ver con el PEP. ¿Ya? Estas son las variables de fase del ciclo respiratorio. Entonces, ¿cuáles son los dos modos que se utilizan en medición mecánica? Uno es el modo volumen y otro es el modo presión. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál modo voy a utilizar en mi paciente? ¿No? Entonces, acá tengo un niñito que hemos tenido en la UCI. Miren, ven, este niñito, estos son sus parámetros que necesitó
cuando ingresó a la UCI, miren los parámetros que tiene este pequeño. Una presión pico de 34, un PEP de 15, un FiO2 en 92, casi 100%. Entonces, ventilatoriamente son parámetros altos. Este pacientito, con estos parámetros, esta era su placa. Esta era su placa. Un compromiso pulmonar severo, bilateral, ¿no? Que necesitaba estos parámetros altos. De lo que hemos hablado hasta este momento, viendo esta placa nomás, yo puedo decir que este paciente tiene una compliance disminuida, ¿no? Por lo tanto, me va a costar abrir ese pulmón que está comprometido, ese alveolo. Y por eso que este niño tiene presiones altas, ¿ya? Está en modo presión. Pero, ¿se puede manejar también este pacientito en modo volumen? Sí, se puede manejar en modo volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Es individualizar. Este niñito también, este era su monitor. Con estas presiones que tenía, miren, que son altas, estos FiO2 altos, miren lo que saturaba. Este es un clásico caso de PARS, ¿no? El PARS es un compromiso severo, ¿no? Son los pacientitos que están en la UCI en ventilación mecánica mucho tiempo, porque son cuadros difíciles de manejar desde el punto de vista ventilatorio, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es individualizar, ¿no? Y vamos a ver qué factores tenemos en cuenta para hacer la programación. El modo que en cierta forma utilizamos más cuando hay un compromiso pulmonar es el modo presión. ¿Ya? Es el modo presión, cierto, pero ¿podemos manejar modo volumen en un paciente con compromiso pulmonar? Sí, la respuesta es sí. Entonces, la ventilación controlada por presión, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque yo voy a programar, en este caso la variable, el parámetro en el ventilador, la presión inspiratoria. Por eso se llama ventilación controlada a presión, ¿ya? Porque yo voy a programar la presión, y lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? En un ratito en una imagen. Entonces, se manipula o se programa la variable, la presión inspiratoria. Esta presión que yo programo también va a generar un volumen tidal, un volumen corriente. Por lo tanto, este volumen tidal y volumen corriente va a ser fluctuante en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene esta ventilación controlada por presión? Es una presión constante. Yo digo, a este paciente que tiene compromiso pulmonar le pondré una presión, por ejemplo, de 20, 25. En todos los ciclos será esa presión. Una presión constante que ya se programa. ¿Qué más? El volumen tidal es variable y tenemos que tener cuidado porque también el volumen genera daño a nivel pulmonar. Y está limitado por la presión. Entra el aire, llega a la presión que le programé, en este caso, supongamos, puede ser 20, 25, dependiendo, y ahí se cierra la válvula. No le entra más presión. Ocurre intercambio gaseoso y el aire sale. Y así pasan todas las reacciones que da el ventilador. Tiene ventajas y tiene desventajas, como todo, ¿no? Como todo tratamiento. Quita el barotrauma porque limitamos la presión, pero como desventaja el volutrauma, porque el volumen es irregular en el tiempo, ¿ya? Puedo hipo o hiperventilar al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo programo parámetros menos de lo que necesita el paciente, entonces lo estoy hipoventilando. Le tomo una gasometría y me voy a dar con la sorpresa de que no mejora la oxigenación y está empezando a retener CO2. Me voy al otro lado. ¿Qué pasa si le programo los parámetros más altos de lo que necesita? Le tomo una gasometría, veo cómo está el CO2 y el CO2 está bajo. Lo estoy sobreventilando al paciente o lo estoy hiperventilando. Por eso siempre le decimos a los residentes, siempre se programa los parámetros que el paciente necesita. Y eso es cambiante en el tiempo. El paciente peor, tendrás que aumentar parámetros. O el paciente mejora, vas bajando parámetros. Acá miren, en este dibujito,
que se ve en la pantalla, ¿cómo me doy cuenta que está en modo controlado por presión? Simplemente me voy a la gráfica, presión, tiempo, y veo la forma de la gráfica de la inspiración y expiración, la forma del ciclo respiratorio. Si ustedes se dan cuenta, es como una meseta o forma cuadrada. Entonces, yo con ver la forma de la gráfica en forma de meseta o cuadrada, digo, este paciente está en modo controlado por presión. En el modo volumen, que es el otro modo convencional, es diferente la gráfica. Miren cómo es la programación en un modo controlado por presión. Miren, por favor, miren acá en la parte de abajo, ¿ya? Miren qué aparece. De nuevo. Estos son los parámetros. Cuando yo digo, voy a programar a mi paciente en modo controlado por presión, la máquina te dice, entonces vas a programar estos parámetros. La presión y en este caso el tiempo expiratorio. Sobre todo la presión. Lo que es frecuencia, lo que es PEP, lo que es la sensibilidad, lo que es PO2, eso ya va a depender de 3 factores. Uno es la edad del paciente, otro es el diagnóstico del paciente y otro es el peso del paciente. Ya, esos 3 datos son importantes para la programación. Pero en modo presión, lo que la máquina me va a decir es esto. Programa la presión. Entonces, ¿cómo se hace la programación? Miren, la recomendación es tratar de hacerlo en este sentido, de izquierda a derecha. Así, vean ¿no? El sentido de la flecha y empezamos con la frecuencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos este niño con esta radiografía donde veo que hay un compromiso pulmonar. Entonces, viendo yo la radiografía, digo, este paciente va a necesitar parámetros por encima de los fisiológicos, probablemente. Entonces, pero tengo que tener en cuenta otros factores. Uno de ellos es la edad. Supongamos que es un paciente de uso, ¿sí? Y peso del paciente. Disculpen, me salió un mensaje. Si en caso no se escucha, me avisan, por favor. Si se está escuchando, gracias. Entonces, tengo un paciente de 1 año, peso 10 kilos y con un compromiso pulmonar, probablemente una neumonía. Entonces, empezamos. Para un paciente de 1 año, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria aproximada por un paciente? Más o menos 30. Si yo tengo un paciente más grande, le tengo que poner la frecuencia que es para esa edad del paciente. Tengo un paciente lactante, neonato, no le voy a poner 30, le tengo que poner más, según la respiración del paciente, según su edad del paciente. Lo que es la presión inspiratoria va a depender del compromiso pulmonar. ¿Cuánto es lo normal, lo fisiológico? Lo normal, lo fisiológico en niños es 13 a 14, lo fisiológico. Por encima de eso ya es, si yo le coloco, por ejemplo, 16, son parámetros leves. Si le pongo más, ya serán moderados. Y si le pongo más, como el paciente que les enseñé, 34 de presión pico, y para una saturación de 89, imagínense, ¿no? Ese compromiso pulmonar. Entonces, la presión va a ser según el compromiso pulmonar y según cómo el paciente esté saturando. Acá le hemos puesto 16, ¿no? Pero eso va a variar según el compromiso del paciente. El tiempo inspiratorio también se coloca según la edad del paciente. Para un paciente de 1 año, más o menos el tiempo inspiratorio es 0.6. Si tengo un paciente lactante, será un poco menos. Conforme va creciendo el niño, el tiempo inspiratorio va aumentando fisiológicamente. En un niño grande, por ejemplo, ya es como un adulto, por ejemplo, un niño de 10, 12, 15 años, ya el tiempo inspiratorio se coloca parecido al del adulto. ¿Ya? 1.1, 1.2. El PEP. Normalmente el PEP fisiológico en un pulmón sano, ¿cuánto se coloca? Se coloca, es de 4 a 5. Pero si yo veo que hay un compromiso pulmonar, el PEP va a ser mayor. En este caso, le estoy poniendo como ejemplo 6. Pero ese PEP también va a ser según cómo sature el paciente.
Si mi paciente tiene un PARS, probablemente este 6 le quede corto. Necesite quizás 8, 10, 12. El niño que vimos al comienzo, 15 de PEP para una saturación de 89. ¿Ya? Entonces, siempre el PEP va a ser según el compromiso pulmonar. Y según cómo sature el paciente, según cómo esté el paciente. La sensibilidad es el parámetro o trigger, ¿no? O disparo, son sinónimos, que en este caso evalúa, me mide el esfuerzo del paciente. Entonces, acá ustedes han visto que estaba el valor, ¿no? Miren, 0.5 es muy bajo. Siempre se recomienda colocar una sensibilidad tampoco muy alta. Valores de 3, 2, 3, 4, para empezar la ventilación mecánica, está bien. ¿Ya? No una sensibilidad muy alta, porque al momento de hacer el destete de la ventilación mecánica, probablemente al paciente le cueste respirar, se va a desacoplar. Entonces la sensibilidad también, aquí disminuyéndolo conforme el paciente va saliendo del ventilador mecánico. Y el otro es el FiO2. Cuando hay un compromiso pulmonar, se van a dar cuenta de que el FiO2 va a ser por encima, ¿no? En este caso, empezamos con 60%, pero si yo tengo un paciente grave, probablemente se empieza con 100% la ventilación mecánica. Entonces, acá hemos visto un ejemplo de cómo hacer la programación para un paciente de 1 añito, ¿no? Con una neumonía. ¿Ya? Es en modo presión. Y ustedes dirán, doctor, ¿y el peso dónde va? En el otro modo, que es el modo volumen. Entonces, este es un pacientito de 1 añito con una neumonía y que se le programó estos parámetros iniciales. Ahora, esto no quiere decir que en todo momento van a ser estos parámetros. Cuando yo conecte al paciente al ventilador mecánico, estos parámetros probablemente tengan que cambiar, si es que el paciente no mejora. El otro modo es la ventilación controlada por volumen, ¿no? Entonces, acá la variable que yo voy a programar y que el ventilador me va a decir, ¿no? Me va a pedir en la pantalla es el volumen tidal. ¿Ya? El volumen tidal o volumen corriente. En este caso, es la variable que voy a manipular. Pero, ¿qué voy a vigilar? La presión pico. ¿Por qué? Porque en el modo volumen, lo que yo voy a regular es el volumen tidal. Es decir, ¿cuánto es lo que se recomienda en niños? De 6 a 8, de 5 a 6. La idea es que no sean valores altos. Supongamos de 6 a 8. ¿No? Mi paciente pesa 10 kilos, como el ejemplo anterior. 6 por 10, 60, o si quiero 8, 8 por 10, 80. Ese es mi rango de volumen tidal que yo voy a programar, entre 60 y 80. ¿No? En este caso, ese volumen que yo estoy programando me va a generar también una presión pico. Entonces, yo le programo más de la cuenta, la presión pico también será más de la cuenta. Entonces, el riesgo, el daño por presión, en este caso, barotrauma, también está ahí. Entonces, igual, sea el modo volumen o modo presión, siempre tratar de colocar los parámetros que el paciente necesita según su condición. Características de este modo por volumen, ¿no? El volumen tidal es constante. En todas las respiraciones, el ventilador le da el volumen que yo le programé. La presión pico sí es variable, ¿ya? Y está limitado por la entrega de volumen. Llega al volumen, por ejemplo, 60 que programé, se cierra la válvula. Ya no le pone 70, ni 80, ni 100, 60. Ocurre el intercambio gaseoso y sale el aire, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en el modo volumen se puede vigilar la compliance pulmonar, ¿no? Si yo tengo un paciente con un PARS y quiero ver cómo está su compliance pulmonar, en el modo volumen es un modo que me permite. Pero los ventiladores modernos, por si acaso, puede estar el paciente en modo volumen o en modo presión y también me calculan la compliance, ¿ya? Ya los ventiladores los van mejorando, ¿no? Me acuerdo cuando empezábamos cuidados intensivos, teníamos que colocar en modo volumen ¿no? Y hacer para calcular la compliance, la presión plato. Desventajas, riesgo de barotrauma, porque la presión pico es la que varía en el tiempo. Entonces, ahora vamos a ver cómo programar un
ventilador en modo volumen. Antes de eso, vamos a ver cómo sé, mirando la gráfica, que estoy en modo volumen. Viendo la forma. ¿Se acuerdan? En la ventilación controlada por presión era como una meseta, cuadrado. Acá no. Acá la forma es como una aleta de tiburón. La inspiración, el aire entra, ocurre el intercambio gaseoso y sale la expiración. Y así. La forma, si se dan cuenta, como una aleta de tiburón. Miren cómo se hace la programación. En este caso es el otro modo convencional, que es el modo volumen. Entonces, vean, para los que no vieron, ¿qué parámetros me pidió la máquina? El volumen tidal y el flujo de oxígeno. ¿Ya? Vuelvo a repetir, miren. Los otros parámetros, la frecuencia, el PEP, la sensibilidad, el FiO2, es parecido al modo presión. Acá lo que la máquina te pide es el volumen tidal. Por eso es una ventilación controlada por volumen. Entonces, la forma de programar también es parecida. Miren, es parecida en el sentido de la secuencia. Empezamos, que sea nuestro mismo paciente. Miren, nuestro mismo paciente que tenía 1 año y pesaba 10 kilos. Vi la radiografía con compromiso pulmonar bilateral y dije, lo voy a poner en modo volumen. ¿Ya? En este caso, paciente de 1 año y pesa 10 kilos. Como es 1 año, la frecuencia es la misma. 30 para un paciente de 1 año. Si es que es de 6 meses, será otra frecuencia. Si es que es de 5 años, será otra frecuencia. ¿Ya? El volumen tidal. ¿Cuánto es lo fisiológico? De 6 a 8. Siempre tratar de dar el menor posible. Si con el menor posible el paciente está saturando bien, con eso lo dejamos. Si no, ya lo puedo ir aumentando. Entonces, 6 por 10 es 60. Por eso que acá va 60. 60. ¿Ya? El flujo. ¿Cómo calculamos el flujo? Porque acá también hay que ponerle un valor entero. Entonces, simplemente multiplicamos la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. ¿Cuánto me da 30 por 60? Me da 1800 mililitros. ¿Correcto? Eso se multiplica por una constante que es 4. 1800 por 4 me sale 7200, si es que no me equivoco. Pero acá el ventilador mecánico te pide números enteros. Como me salió 7.2, acá le hemos puesto 8 de flujo. ¿Le pudo haber puesto 7? Sí, o sea, no hay problema. Lo importante es de que el valor se acerque al valor real. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿cómo calculamos el flujo? Multiplicamos el volumen tidal por la frecuencia. En este caso, 30 por 60 me da 1800. Eso lo multiplico por una constante que es 4. 1800 por 4 me da 7200. Eso, como es en mililitros, en litro por minuto, 7200 mililitros, si lo convierto a litros, me da 7.2 litros. En este caso, le puse 8, le redondeé a 8. ¿Ya? El PEP, miren, ¿ve? Estamos en modo volumen. Si seguimos el orden, sigue el PEP. Como veo que hay compromiso pulmonar, le pongo más de lo fisiológico. Lo normal es 4 o 5. Acá le he puesto 6, pero probablemente cuando yo lo conecte al paciente al ventilador, ese 6 va a ser poco, porque el paciente va a estar desaturando. Posiblemente este 6 lo tenga que aumentar, según las necesidades del paciente. La sensibilidad, muy parecido en modo presión, tratar de que no sea muy alto el valor. Un valor de 3 a 4 es un valor aceptable. Y el FiO2, muy parecido en el modo presión, también se coloca un valor no muy alto. Si es que es un compromiso pulmonar severo, probablemente este 60% de FiO quede corto. Probablemente en 780, hasta 100% quizás. ¿Ya? Entonces, eso más o menos es la secuencia de cómo hacer la programación en la ventilación convencional, en modo presión y en modo volumen. ¿Ya? Lo hemos hecho con un ejemplo, un paciente de 1 año con 10 kilos de peso y con un compromiso, una neumonía bilateral. ¿Ya?
Acá miren, por ejemplo, este es otro pacientito en el cual le habíamos colocado modo volumen, si se dan cuenta, CB es modo volumen, se le había puesto una frecuencia de 18, se le calculó un volumen tidal de 300, ¿no? Y acá, ¿por qué me sale 33? Entonces, hay otros ventiladores que sale una barrita en el cual está la relación inspiración y expiración. Entonces, ustedes saben que fisiológicamente la inspiración es como 1 y la expiración es como 2, es decir, el doble. ¿Ya? La expiración es el doble de tiempo de la inspiración. Entonces, en estos ventiladores, simplemente tú pones acá el volumen, cuánto es el flujo de oxígeno que vas a necesitar. Entonces, te vas a la gráfica y tratas de buscar que la relación sea lo fisiológico, la relación IE, inspiración-expiración, 1, 2. Pero acá se le puso 33, que está cerca la relación de 1, 2. Por ahí puede ser un poquito más, pero la idea es de que si no saben con la fórmula anterior, ¿no? Simplemente ustedes se van acá, le dan clic, aparece esta barrita donde está mi inspiración y expiración y trato de buscar la relación normal que es 1, 2. ¿Ya? Busco 1, 2 y el valor que me salga ahí es la cantidad de litros de oxígeno que le tengo que programar. Después este paciente se le programó esta sensibilidad, este FIO2 y el PEP4. Si yo lo veo con PEP4, digo, es un PEP fisiológico, probablemente su pulmón sea un pulmón que no está comprometido, ¿no? O un pulmón sano. Otra cosita que también es importante programar y a veces nos olvidamos, ¿no? Luego de haber hecho lo difícil, ¿no? La programación en modo, volumen, haber analizado el caso y en el modo. Las alarmas. Siempre programen las alarmas. Las alarmas, todos los ventiladores tienen un botoncito en el cual están las alarmas. Entonces, va a haber alarmas para varios parámetros. Presión pico, la frecuencia, el flujo de oxígeno, el volumen. Entonces, todas las alarmas tienen una barrita que te indica, ¿no? El valor mínimo y máximo. Entonces, siempre las alarmas hay que colocar su valor máximo y mínimo por encima de esa barrita. ¿Ya? Si ustedes no programan las alarmas del ventilador, el ventilador va a sonar, sonar y sonar y nadie lo va a parar. ¿Ya? Ahora, en la ventilación convencional hemos visto que hay dos modos básicos importantes. El modo presión y el modo volumen. ¿No? ¿Qué dice la recomendación en ventilación mecánica? Incluso en la guía de PARS. Dice, el médico debe utilizar el modo que más domina. Si ustedes han visto manejar pacientes en modo presión y el paciente han visto que ha ido bien en ese modo, o han visto modo volumen, entonces el modo que más domines es el que debes utilizar en ese momento. ¿Ya? Sea modo presión o modo volumen. ¿Ya? Sea un pulmón comprometido o un pulmón sano. El modo que más domines. ¿Cuál es la idea? De que no hagamos daño al paciente. La ventilación mecánica, si le doy más de la cuenta, más oxígeno, más presiones, volúmenes, genera daño, implicaciones. Estos dos modos, presión, volumen, se dividen también en asistido controlado, cuando el paciente recién entra al ventilador. El asistido controlado es cuando el paciente recién se intuba. ¿Ya? El paciente recién se intuba y se le tiene que sedar, se le pone infusiones de sedación, analgesia y el paciente tiene que dejarse llevar por la máquina. El paciente no respira. ¿Por qué? Porque su compromiso pulmonar no le permite. El ventilador hace el trabajo por el paciente. ¿Ya? A eso se llama una ventilación asistida controlada. Y acá vamos a ver, miren, ¿cuándo se llama asistida? Cuando el paciente hace la respiración y la máquina lo apoya. Por eso se llama asistida. ¿Y controlada cuándo es? Cuando el ventilador hace todo. El ventilador empieza la respiración y termina la respiración. En la asistida, el paciente
puede comenzar la respiración y la máquina lo apoya, con lo que vamos a ver más adelante, la presión soporte. ¿Ya? Miren este paciente, asistido controlado, el pacientito que puse al comienzo, paciente con PARS, que estaba con parámetros altos. Entonces este paciente se escogió el modo presión en este paciente, pero obviamente está en asistido controlado. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar sedado, probablemente relajado. Ninguna respiración es del paciente. Todo el trabajo lo hace el ventilador. ¿Ya? Esta era su placa. Pacientes con cardiopatías que hacen ICC, también se puede colocar. Recién se intuban y entra la ventilación mecánica, se le coloca en modo asistido controlado. Pacientes politraumatizados que bajan de sala de operaciones tienen que estar sedados, ¿no? Sedoanalgesia, para tratar de proteger ese cerebrito, el edema cerebral, asistido controlado. Paciente posoperado, sea cual sea la causa, que necesita, ¿no?, un manejo posoperatorio para evitar complicaciones quirúrgicas, también asistido controlado. Pacientes posoperados cardíacos, también en nuestra UCI vemos los pacientes posoperados con las cardiopatías simples, por decirlo así. Los que son cardiopatías complejas pasan a otro ambiente que es ¿no?, el manejo posoperatorio en la UPA, ¿no?, la unidad de posoperatorio cardiovascular. Pero cuando son cardiopatías, cirugías simples, ¿no?, por ejemplo, ligaduras de banding, ¿no?, lo podemos manejar nosotros, lo hemos manejado en algunas oportunidades. Paciente en prono, miren. Este pacientito, yo simplemente con verlo en posición prono, me hago la idea que es un paciente que tiene un compromiso pulmonar severo. No todos los pacientes están en prono, solo aquellos pacientes con PARS, con parámetros ya altos, para tratar de evitar que aumentemos más parámetros. La posición prona es una estrategia para tratar de mejorar la oxigenación, ¿no? Y cierto, cuando lo hacemos en forma temprana, rápida, los pacientes que no van bien en la ventilación convencional, los ponemos en prono. Y eso muchas veces nos ayuda a bajar parámetros. Paciente en prono, pero obviamente estén asistido o controlado. Entonces, la ventilación asistida controlada es cuando el paciente recién entra al ventilador y el ventilador hace todo el trabajo. Empieza y termina la respiración. Luego, ¿qué viene? Cuando el paciente mejora. En el escenario que el paciente esté yendo bien y mejora su radiografía, su gasometría, clínicamente el paciente está bien, mejorando, pasamos al otro modo, que es el CMB. ¿Qué significa CMB? Ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Eso significa CMB. ¿Y por qué se llama sincronizada? Porque se va a sincronizar con el paciente. Acá en el modo CMB, yo ya bajo parámetros. Bajo parámetros, cambio, ¿no? Bajo la sedación, bajo la analgesia, el paciente ya va a empezar a respirar. Claro, el paciente no va a respirar al comienzo 30, 40 respiraciones. Al comienzo me dará 5 respiraciones, 10 respiraciones, y así de a pocos. En cada respiración que dé el paciente, la máquina lo va a ayudar. Por eso es que se llama sincronizada, sincronizada con el paciente. Entonces, ¿cómo le ayuda la máquina al paciente? Con este parámetro, que es la presión de soporte. La presión de soporte. ¿Ya? ¿Y qué es la presión de soporte? Es la presión de apoyo. Es la ayuda que le da el ventilador en cada respiración del paciente. Esta presión de soporte ya tiene ya varios años, pero según me acuerdo cuando estábamos en la UCI al comienzo, nos contaban los doctores, nuestros maestros de ventilación mecánica, nos contaban de que los ventiladores antiguos no tenían este parámetro. O sea, a los pacientitos se les cambiaba de modo de CO controlada a ventilación, ¿no? O sea, mandatoria, pero no sincronizada. Entonces no había presión de soporte. Entonces los ventiladores han ido evolucionando en el tiempo, se han ido perfeccionando. Entonces, uno de esos parámetros que ha permitido sacar a los pacientes de la ventilación mecánica más rápido es la presión de soporte, que es la ayuda que le da el ventilador. Y esa presión de soporte también nosotros tenemos que programarlo en el ventilador. La máquina, automáticamente tú cambias de asistido controlado
a CMB, la máquina te pide la presión de soporte. ¿Ya? Entonces, miren, en la ventilación intermitente, miren, acá, por ejemplo, tengo una respiración del ventilador. Y acá veo que hay un esfuerzo. El esfuerzo negativo en ventilación mecánica significa que el paciente está respirando. Ya está dando, ¿no? Está gatillando lo que se llama, ¿no? En términos de ventilación mecánica. Entonces, acá también veo la gráfica en el cual hay un esfuerzo negativo. ¿Negativo por qué? Porque está debajo de esta línea, ¿no? La línea de base. Entonces, ¿eso qué me dice? Que la máquina, el paciente me dice que el paciente está respirando. Acá si me voy a esta gráfica, disculpen, ya sería de la máquina. Igual que acá. Entonces, en el modo CMB, ¿ya? Compresión de soporte, en cada respiración que el paciente dé, la máquina lo va a apoyar. Es la ayudita que la máquina le da al paciente. Y le hace lo que se llama el destete más aceptable al paciente, ¿no? El paciente se acopla mejor y el paciente... ¿Qué pasaba antes, no? Cuando no había presión de soporte, el paciente era el que solito luchaba por salir de la ventilación. Entonces, con esta presión de soporte, que todos los ventiladores lo tienen, por su caso, en modo CMB, siempre se programa un soporte, ayuda al paciente, ¿no? Facilita lo que se llama el destete de la ventilación mecánica. Entonces, y ustedes dirán, doctor, ¿cómo calculo la presión de soporte? Pues hay una fórmula para calcular, ¿ya? Tengo que tener en cuenta el valor de la presión pico. ¿Qué es la presión soporte? Que es igual. Mi presión pico de mi respirador más el PEP. Entonces, antes de cambiarlo de asistido controlado a CMB, me fijo cuánto está mi presión pico y mi PEP. Sumo esos dos valores y lo divido entre 2. Supongamos, mi presión pico está en 15 y mi PEP está en 5. 15 más 5, 20. Lo divido entre 2, 10. La presión de soporte que programaré, 10. Miren que acá tenemos una niña que está en modo presión, pero está en CMB, en modo CMB, ¿no? Entonces, esta pequeña la vemos ya despierta, ¿no? Ya tiene patrón respiratorio, ya tiene esfuerzo respiratorio, entonces lo que queda es ayudarla a salir de la ventilación mecánica. ¿Y cómo lo ayudamos? Con el modo CMB. Entonces, si se dan cuenta, esta niña en este momento tiene una frecuencia de 14, ¿no? Está programado, pero acá ¿cuánto me está marcando? 16 espontáneos. O sea, esta pequeña en ese momento respiró 16 respiraciones, 16. En esas 16 respiraciones, la máquina lo apoyó con el soporte. Ahora, ¿cómo calculo el soporte? Acá le hemos puesto 12. ¿Cómo sale 12? Tengo en cuenta mi presión pico, que es 17, más mi PEP, que es 6. 17 más 6, 23. Si lo divido entre 2, ¿cuánto me sale? Me sale 11.5. Acá la máquina, por si acaso, siempre te pide números enteros. Me salió 11.5, ¿no? Entonces le redondeé a 12. Entonces, 12 es la presión de soporte de inicio que estoy empezando. Igual, mi PEP, si estuvo alto, lo tengo que ir bajando. Mi FiO2 también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos parámetros ya son parámetros entre bajos para fisiológicos, porque es una niña que ya está en proceso de destete. El destete, que es el retiro de la ventilación mecánica. Entonces, mi soporte, ¿cómo lo calculo? Teniendo en cuenta mi presión pico más mi PEP. Sumo y lo divido entre 2. Y ese es el valor. En este caso, a esta paciente, en esas 16 respiraciones que dio en un minuto, la máquina lo apoyó con el soporte de 12. Ese 12 es la ayudita que le da la máquina. La máquina sensa que la pacientita está respirando y le apoya. ¿Y qué pasa si el paciente no respira? En el modo CMB, siempre le garantizamos una frecuencia de apoyo. En este caso, si esta niña se quedaba dormida o todavía está bajo el efecto de sedación, con un pobre patrón respiratorio, la máquina le ayuda con 14 respiraciones. ¿Ya? Es decir, la paciente no queda abandonada. La máquina le apoya.
Pero cuando ella despierte y empiece a respirar, la máquina lo va a apoyar con este soporte. En otras palabras, le hace más fácil la respiración al paciente. Y conforme vaya, voy bajando. Bajo la frecuencia, bajo los parámetros, el fío, y también voy bajando el soporte. Se va bajando. Este es el modo CMB. Es el modo sincronizado con el esfuerzo del paciente. Simplemente acá cómo calcularlo. Ya. Y miren, ¿ve? En esta gráfica, ¿qué estoy viendo? Por ejemplo, acá veo que es una ventilación del ventilador. Y estas de acá son del paciente. Por eso, miren, ¿ve? Paciente, paciente, paciente. Acá a los costados veo una respiración del ventilador, es decir, la paciente no respiró. Y acá una respiración del ventilador, paciente no respiró. En estas que el paciente respiró, la máquina le apoyó con el soporte. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de ventilación es? Una ventilación, por la forma de la gráfica, en forma de aleta de tiburón, es una ventilación por volumen, pero que está en modo CMB con presión de soporte. O sea, en conclusión, es una ventilación por volumen en modo CMB. Y luego, si el paciente mejora, la radiografía mejora, la gasometría, el paciente está despierto, alerta, hemodinámicamente estable, ya viene colocarlo en el otro, ¿no? En el otro modo que es modo espontáneo, ¿ya? O el modo CPAP. En el modo espontáneo, todas las respiraciones son del paciente, todas. En el modo espontáneo, si el paciente deja de respirar, va a sonar la alarma de apnea. Entonces, en el modo espontáneo, automáticamente desaparece la variable del ventilador de frecuencia, porque todas son del paciente. ¿Ya? Entonces, lo observo al paciente. Si el paciente está tolerando en modo espontáneo, respira aceptablemente, no desatura, ya viene la extubación del paciente. Entonces, miren, acá. Cuando yo pongo el modo espontáneo, su otro sinónimo en ventilación es CPAP. Y en el CPAP también le da una presión de soporte, por si acaso. En los ventiladores modernos es así, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En el modo CPAP o espontáneo, ya no hay acá, si ustedes se acuerdan, había la frecuencia respiratoria. Ya no hay, desapareció. ¿Qué le da en el modo CPAP o espontáneo el ventilador al paciente? Le da una presión de soporte, le da un PEP, le da una sensibilidad y un FiO2. Solo esto nomás le da. La frecuencia es del paciente. Por ejemplo, en este ventilador me está marcando 22 respiraciones, que son del paciente. Entonces yo valoro al paciente, lo observo algunas horas. Si en este modo veo que respira bien, lo tomé una gasometría que sea aceptable, una radiografía que haya mejorado. Si está en condiciones de extubarse, viene la extubación del paciente. ¿Ya? Viene la extubación. Si el paciente, yo lo pongo en modo espontáneo y mi objetivo es extubarlo, pero me empieza a salir apnea, es decir, suena la alarma de que no está respirando el paciente, la lógica que te dice que no lo extubas al paciente, porque si tú lo extubas, probablemente lo vas a tener que reintubar en unas horas o minutos. Entonces, tener en cuenta eso. Si hay presencia de apnea, suena la alarma de apnea, mejor es no extubar al paciente. Que se compense más, que tenga mejor patrón, que ya no suene la alarma de apnea y se extuba el paciente en otro momento. Entonces, en el modo CPAP, todas las respiraciones son del paciente. Ya para terminar, en conclusión, ¿no? Los parámetros de inicio en general para cualquier paciente de cualquier edad va a depender de 3 datos, como les dije. 1, la patología de fondo, o sea, el diagnóstico. Yo puedo tener un paciente posoperado que llega a la UCI, que su pulmón ha sido sano. Ingresó, se programó, su pulmón es sano. Probablemente este pacientito, sus parámetros sean los fisiológicos, los mínimos necesarios.
Pero si tengo un paciente con una patología restrictiva, por ejemplo, una neumonía, en la cual la compliance está disminuida, yo ya veo su placa y me hago la idea que los parámetros serán mayores. Si tengo un paciente con patología obstructiva, donde la resistencia está aumentada, como por ejemplo un niño con asma, o un pequeñito con bronquiolitis, con un SOA. Entonces, de eso va a depender mi programación, mi modo ventilatorio, que más conozco, ¿no? Que es el que se recomienda que utilice. Lo otro, la edad, ¿se acuerdan? La edad, ¿para qué es importante? Para la frecuencia respiratoria y para el tiempo inspiratorio. Y el otro es el peso. El peso, con eso voy a programar el volumen tidal. Doctor, ¿qué pasa si tengo un paciente obeso de 80, 100 kilos, como lo hemos tenido en la UCI, por ejemplo? En este caso, no le pongo ese peso, ¿no? Porque es un paciente obeso. Entonces, se le calcula según su talla, su peso ideal para su talla. Y se trabaja los parámetros ventilatorios según ese peso ideal. ¿Ya? Entonces, van a haber tres tipos de patologías, o mejor dicho, tres condiciones. Uno de ellos, pulmón normal, en el cual los parámetros serán los fisiológicos. Otro, en el cual haya resistencia aumentada, en el cual posiblemente necesite más presiones, pero su presión plató será normal, porque no hay compromiso alveolar. Y la otra es cuando hay compromiso de la compliance, en el cual necesitaré presiones más altas, pero también su presión plató será más alta. Entonces, estas son las condiciones, las tres condiciones que se pueden presentar en un paciente al momento de iniciar la ventilación mecánica. Un paciente con pulmón normal, un paciente con compliance disminuida y otro con resistencia aumentada. Entonces, la palabra individualizar cada paciente. ¿Cuáles son las metas, ¿no? Desde el punto de vista de la ventilación mecánica? Lo que les decía, el volumen tidal, lo fisiológico. De 6 a 8 está bien, se recomienda. Si puedes hacerlo de 5 a 6 también, mucho mejor para el paciente. Pero con que trabajes con un volumen tidal de 6 a 8, está bien. Generalmente no se hace daño al paciente su pulmón. Más daño del que ya tiene. Hipoxemia permisiva, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con un compromiso pulmonar severo, yo no le voy a programar parámetros altos para que sature 100%. Entonces, en este paciente debo programar los parámetros para una saturación, entre comillas, aceptable. ¿Cuánto es una saturación aceptable en un paciente con compromiso severo? 88, 92. ¿Ya? Hipercapnia permisiva, ¿a qué se refiere? Yo puedo tomar la gasometría y veo que el CO2 está alto. Pero yo puedo, por ejemplo, CO2 en 50. Pero puedo tener un paciente también con compromiso pulmonar que su CO2 está en 80. La pregunta es, si ya está con parámetros altos, ¿amerita aumentar más parámetros? Entonces ahí entra la hipercapnia permisiva. Si tu paciente ya está con parámetros altos y su gasometría te evidencia una hipercapnia, pero que no es tan alta, la conducta es todavía no aumentar o modificar parámetros. Si el CO2 es más de 60 o 70 y el pH ya es muy acidótico, recién ahí se modifica parámetros. ¿Esto con qué finalidad? De evitar más daño al pulmón con la ventilación mecánica. Entonces, hicimos la programación, sea modo volumen, presión, modo estilo controlado, si recién empieza la ventilación y tengo que examinar a mi paciente. Entonces, ¿no? Lo que nos han enseñado en la universidad, ¿no? Examinar al paciente, ¿no? Mirar siempre al paciente, lo que nos han enseñado en la UCI nuestros maestros. Mirar al paciente, examinar al paciente, hacer una gasometría. Se recomienda la gasometría en un lapso de media hora como mínimo a 1 hora para darle tiempo a la ventilación, al ventilador que haga su trabajo. Entonces, para ver algún cambio, alguna mejoría o que el paciente no mejore y necesite hacerle algún cambio al ventilador mecánico. La radiografía para ver la ubicación del tubo, ¿no? Y la monitorización. Ahí en la UCI las enfermeras tienen su hojita de monitorización por horas. Todas las funciones vitales y los parámetros del ventilador por horas. Pero pueda que el paciente no esté yendo bien.
Yo programé, escogí mi modo y los parámetros. Entonces, ¿qué puede estar pasando en este caso? Uno es que los parámetros no sean los correctos. Quizás el paciente necesite más parámetros. O el modo, ¿no? Por ejemplo, tú empezaste modo presión y no te fue bien o le cambias a volumen. O al contrario, empiezas por volumen, como no lo manejas muy bien, no, mejor lo cambias a presión, ¿no? Entonces, el modo quizás no es el correcto. O que haya fuga de aire, a veces pasa, se intuba al paciente y ves fuga de aire. Entonces, cuando hay fuga de aire y el compromiso es severo del pulmón, lo recomendable es poner tubo con CAF. Actualmente ya hay tubos pequeños con CAF, 4 con CAF. Antiguamente, me acuerdo, no había tubo con CAF. Ya tenemos que poner un tubo más grande para que no haya fuga. El problema de las fugas, ¿cuál es? Que si tú intubas a un paciente con un tubo y hay fuga, tú le programas 20 de presión, no le llega a 20 ese pulmón. ¿Cuál es tu conducta? Aumentar los parámetros. Y eso tampoco es la idea. Entonces, si hay compromiso pulmonar, ya desde el inicio, la recomendación es intubarlo al paciente con un tubo con CAF, para tratar de que los parámetros que programas sean lo que llega al paciente. O otro efecto, que el paciente no esté yendo bien en el ventilador, que lo cedemos, ¿no? Si el paciente tiene compromiso pulmonar, mejor es tenerlo con una buena sedación, analgesia y a veces hasta relajarlo. La relajación, si bien no está recomendada por tiempos prolongados, pero hay situaciones en las cuales sí se tiene que usar, y en la experiencia vemos que sí. Los PARs, por ejemplo, los PARs severos, la mayoría empieza con relajación, cedo, analgesia y relajación, para tratar de evitar más parámetros, ¿no? Aumentar parámetros. O lo otro, que el paciente sea un pulmón sano, entró a ventilación y rápidamente sale, ¿no? El paciente ya no necesita estar intubado. Solución, ¿no? Ver y lo extubamos. Valorar y lo extubamos. Lo otro, que el ventilador no está operativo, también puede pasar. Entonces, siempre nosotros, antes que ingrese un paciente, el ventilador tiene que estar operativo, colocado en la cama del paciente, ya con los parámetros, el modo escogido, programado, y cuando llegue el paciente se conecta, ¿no? Y el manejo complementario. Si es un paciente que está con un compromiso severo, generalmente va a estar con sedación, analgesia, relajación. Entonces, ¿qué utilizamos? Para sedación utilizamos el midazolam, el fentanilo. Midazolam como sedación, fentanilo como analgesia. Eso me acuerdo que empezamos a usarlo, siempre ha sido así, pero ahora hay conceptos que van cambiando. Entonces hay algunas guías que te recomiendan en algunas situaciones poner ketamina, ¿no? La ketamina, por ejemplo, lo utilizamos bastante en los pacientes con crisis de asma. Te seda el paciente y también te broncodilata, ¿no? El propofol también se utiliza en ventilación mecánica, aunque ahora último he visto una guía en la cual no se recomienda mucho en infusión por los problemas secundarios del propofol, pero sí lo hemos venido usando en algunas situaciones. Y la dexmedetomidina, que también es para manejar sobre todo la abstinencia, ¿no? Nuestros pacientes que están mucho tiempo en ventilación mecánica, a la par tienen sedación, analgesia, mucho tiempo. Entonces, se satura sus receptores a nivel cerebral y al momento de querer extubarlos, los pacientes se ponen ansiosos, agitados, y lo que se llama delirio o abstinencia. Y no te permite avanzar en extubar al paciente. Entonces, la dexmedetomidina se utiliza en esos casos, ¿no? Y bueno, muchas veces nos ha ayudado bastante. Y el becuronio, que se utiliza también en el paciente de ventilación mecánica, pero en situaciones, sobre todo de compromiso pulmonar severo. Idealmente no es recomendable la relajación porque paraliza los músculos respiratorios. Y al momento de querer avanzar en el destete, el paciente demora en el destete, ¿no? por ese compromiso del músculo respiratorio del relajante, en este caso. Y ahora sí, ya para terminar, esta diapositiva me acuerdo que nos enseñaron hace algunos años y creo que se sigue cumpliendo, ¿no? O sea, las leyes de la ventilación, ¿no? Uno dice, ¿no? Conoce tu ventilador y la patología. La recomendación de las guías de ventilación de PARS: usa el modo ventilatorio que tú más domines, porque es cual tú vas a manejar, hacer cambios. Uno que no dominas,
No es recomendable porque vas a estar intentando, ¿no? Si no lo dominas, ya cuando lo domines, utilice ese modo. ¿Qué más? Desarrolla una estrategia específica para la fisiopatología de cada paciente. Hemos visto, es diferente ventilar a un paciente pequeño o a un paciente más grande. Yo puedo tener un paciente con una neumonía, con una crisis de asma, con una bronquiolitis, pero es muy diferente, ¿no? Cada paciente. Cambia la estrategia ventilatoria, es cierto. El paciente muchas veces, en este caso, un paciente pequeñito con neumonía, muchas veces se añade el broncoespasmo, entonces tienes que empezar otro tratamiento, ¿no? O sea, broncodilatadores y todo. Entonces, y cambiar el modo ventilatorio. Entonces, cambiar la estrategia al cambiar la fisiopatología del paciente, sobre todo en los niños más pequeñitos. Y lo otro, y el más importante, ¿no? Tratar de sacar al paciente de la ventilación lo más rápido que se pueda. Como les dije al comienzo, la ventilación mecánica es un tratamiento. Como todo tratamiento, tiene beneficio para el paciente, pero puede también tener complicaciones. Entonces, mientras menos tiempo de ventilación mecánica, es mejor para el paciente. Pero tenemos que hacer un análisis, individualizar cada caso. Gracias. Bueno, muchas gracias. He terminado. Por favor, si es que hay preguntas. A ver, voy a ver el chat. Muy bien, doctor. Por el chat no nos ha llegado ninguna pregunta, pero sí nos ha llegado una pregunta vía WhatsApp. Dice, ¿qué factores se tienen en cuenta al momento de programar el ventilador mecánico? Gracias por la pregunta. Miren, como les decía, la programación, sea cual sea el ventilador mecánico, la marca comercial, ¿no? Hay algunos de ustedes que quizás trabajen en MINS, Ministerio de Salud, quizás otros trabajen en MinSalud, quizás otros trabajen en las Fuerzas Armadas, pero los ventiladores, el principio es el mismo. Los modos convencionales son los mismos, ¿ya? Entonces, para hacer la programación, los tres datos que les dije, la edad del paciente, el peso del paciente y el diagnóstico. Con esos tres datos, tú te das una idea de qué modo vas a escoger, según lo que tú domines más, el modo. Con esos tres datos serán los parámetros a programar, ¿no? El volumen tidal, las presiones, el FiO2. Entonces, de esos factores siempre se tiene en cuenta peso, edad y diagnóstico del paciente. Con esos tres datos, nosotros hacemos la programación del ventilador. A ver, aquí usted ya lo habló, pero parece que quieren que lo recalque. ¿Cuál sería la secuencia de la ventilación mecánica convencional en pediatría? Lo que les comenté, ¿no? O sea, sea modo presión o sea modo volumen, si el paciente recién se intuba, recién entra a la UCI o en el servicio que se intubó el paciente y entra a la ventilación mecánica, si recién ingresa a la ventilación, entonces no sería lógico que ya lo estés pensando estubar de acá a un par de horas. Entonces, si el paciente va a estar en ventilación probablemente algunos días, entonces es mejor que esté acoplado a la máquina, al ventilador, que el ventilador haga su trabajo según lo que tú has programado, ¿no? Según el objetivo que tú tienes. Entonces, de inicio, siempre es el modo asistido controlado, cuando el paciente va a requerir el apoyo por la condición que sea, el diagnóstico que sea, del ventilador mecánico. Pero cuando el paciente ya empieza a mejorar, viene lo otro. La secuencia es así. Primero asistido controlado. Luego, ¿no? Ya viene el modo CMB con presión de soporte. Y después de eso, si el paciente sigue mejorando, lo que sigue es el modo CPAP o espontáneo más presión de soporte. Y si el paciente tú lo observas unas horas, 4 a 6 horas, y está bien estable con una radiografía, gasometría, ya viene lo que se llama la extubación, es decir, el retiro de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la secuencia es modo presión o volumen, cualquiera de ellos, asistido controlado de inicio, si hay mejoría, modo CMB con presión soporte, y al final modo espontáneo, y después viene la extubación. ¿Ya? Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Gracias, doctor, por su valiosa participación. Pacientes en situación de riesgo,
va a ser de mucha utilidad. Doctor, felicitaciones, excelente y didáctica exposición. Por favor, ¿alguna recomendación final que tuviera para el público presente? Bueno, como recomendación es de que siempre traten de tener todo preparado, ¿no? Si van a tener un pacientito que va a entrar a ventilación mecánica y ya tienen los ventiladores disponibles, tenerlo siempre al costado de la cama donde va a entrar el paciente, porque es muy diferente cuando el paciente entra y no tienes nada preparado. ¿Preparado qué quiere decir? Si el paciente, como a veces ingresan a la UCI, paciente que no está intubado, pero que sí tiene cierta dificultad respiratoria o moderada o severa. Si es que hay dificultad severa, probablemente el paciente se intube ahí nomás cuando llega a la UCI. Si es que es leve o moderado, todavía se observa. Pero la idea es tratar de evaluar al paciente. Si está en condiciones de intubarse, intubarlo. O sea, ¿para qué darle el trabajo al paciente si tengo un ventilador mecánico a la mano? O sea, si puedo programarlo, hacerlo. Y si no, llamar a alguien que pueda apoyarte. Pero tener todo listo, porque si no estamos preparados para tener un paciente de ventilación mecánica y el paciente lo necesita, ahí el que, como se dice, lleva todos los de perder es el paciente. Entonces, como en todas las patologías críticas, es importante estar preparado, ¿no? En las capacitaciones. Uno de ellos es, ¿no?, con las charlas, con los cursos, y lo otro con el material que voy a necesitar. Mi ventilador, mis tubos, mis bolsas de reanimación para ventilar al paciente, mis medicamentos para el momento de intubarlo, y también, ¿no?, el momento, la técnica de intubación, ¿no?, cuando el paciente va a entrar. Y viene ya lo otro que hemos hablado, que es el manejo ventilatorio. ¿Ya? Eso sería la recomendación. Muy bien, doctor, muchas gracias. Agradecemos también a quienes se conectaron con nosotros. Le recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por lo que se han podido conectar. Gracias también a Telesalud. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.